Nuestro invitado de hoy es un lector omnívoro. Su casa, porque nos hemos informado bien, su casa es una suerte de museo en el que se mezclan muñecos, fotografías, carteles de cine, objetos de la Guerra de las Galaxias, máscaras y libros, muchísimos libros, tantos que reconoce que cuando necesita consultar uno es más fácil volver a comprarlo que dar con él. Es vasco y es un hombre que ha empuñado la palabra como arma contra el terrorismo, que nunca ha tenido miedo a incomodar. Catedrático de filosofía ya jubilado, pero columnista en activo, la editorial Ariel recopila ahora un puñado de esas columnas bajo el título de Solo Integral. Fernando Savater, buenas tardes, bienvenido a la Radio Pública. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Solo Integral es una modalidad de escalada en la que el escalador prescinde de cuerdas y arneses y usa solo su capacidad física para ascender. Es un tipo de escalada en la que el fallo no tiene cabida. No sé si encuentras similitudes con la filosofía. Bueno, yo he utilizado un poco esa metáfora heroica, ¿no? Del el escalador que escala sin ayuda, sola con sus propias fuerzas, etcétera, porque de alguna forma el que se pone a escribir, sobre todo cuando te pones a escribir una columna que tiene algo también de montañoso, ¿no? Para trepar, ¿no? Pues cuando te pones a escribir una columna estás solo allí, solo ante el peligro, solo ante el tema, solo ante tu propia capacidad de expresar algo y de que la gente lo entienda y de que lo acepte o que lo rechace, en fin. Entonces, muchas veces cuando uno escribe tiene esa sensación de vértigo, ¿no? De vértigo, de estar allí solo con el abismo delante. Y eso me hizo recordar estas escaladas que a mí me impresionan mucho. Yo cuando veo un vídeo de estos escaladores, bueno, ya en esta vida no voy a poder hacerlo, pero en la próxima reencarnación me gustaría ser escalador y escalar una pared de esa manera. Y por eso utilicé ese término. Vuelves a ejercer de profesor, pero corrigiéndote a ti mismo, porque en este libro, en Solo Integral, del que estamos hablando hoy, haces comentarios a tus propias columnas. ¿El Fernando Savater del presente ha reconocido al Fernando Savater del pasado? ¿Qué nota te pones? Hombre, yo con la fecha debajo, o sea, yo de todo lo que he escrito, de todo lo que he hecho, si pones la fecha en que lo hice, lo apruebo. Por la fecha de hoy, pues en muchos casos no, porque ahora evidentemente sé más, o sea, uno procura evolucionar, procura aprender, procura enterarse de más cosas y entonces efectivamente, claro, cosas que he escrito hace 5, 10, 15 años, hoy ya no me convencerían, ¿no? Ahora, si pones la fecha abajo, la fecha en que yo lo escribí, las circunstancias en que yo lo escribí, entonces, pues en general sí, lo apruebo. Fernando Savater, dices que te consideras maestro antes que filósofo y que el amor a los alumnos solo se puede demostrar de una manera, llevándoles la contraria. Ahí está la dialéctica, ¿no? Fernando, en esta entrevista nos acompaña nuestro filósofo de cabecera en Tarde lo que tarde, es Jorge Freire, es ensayista, es escritor, es profesor, que también está ávido de preguntarte, pero hola Jorge, eso es lo primero. Buenas tardes. Pero antes quería preguntaros yo por la asignatura de filosofía, ¿no? En el bachillerato, porque Fernando, ¿celebras que la filosofía vuelva a ser obligatoria en bachillerato? Porque ha perdido peso en el currículo en general, ¿no? Los profesores se quejan de que ha desaparecido en la ESO. Bueno, sí, efectivamente va perdiendo peso y desgraciadamente no solo en España. En España lleva ya tiempo adelgazándose, como por decirlo así, perdiendo peso, pero en Europa en general, si salvamos los casos así un poco especiales de Francia e Italia, yo creo que ya la filosofía en los estudios de bachillerato, es decir, para los adolescentes, pues ya prácticamente no se da con otros nombres, pero no se da como filosofía. Y yo creo que eso es evidentemente pues una pérdida, no solamente por razones gremiales, sino también porque la filosofía nace en el mismo lugar y en el mismo momento que nace la democracia. Entonces, claro. A mí me parece que hay un paralelismo, digamos, en lo que la democracia es en el sentido colectivo, esa autonomía, esa capacidad de innovación, esa capacidad de crítica de lo tradicional, etcétera, que la democracia instaura en lo colectivo. La filosofía también lo intenta en lo personal, o sea, la filosofía es a la persona, digamos, lo que la democracia es a la colectividad. Y yo creo que ese paralelismo merece la pena extenderse en el campo educativo, naturalmente al nivel propio de los adolescentes, ¿no?
Estamos en directo en Tarde lo que tarde con Fernando Savater. Fernando, ¿es cierto que hemos leído que querías escribir sobre carreras de caballos? Y bueno, he escrito mucho sobre carreras de caballos. Y has escrito mucho, que eres un apasionado de la hípica, ¿no? Sí, bueno, de tours, propiamente. Sí, yo cuando empecé por razones puramente económicas, porque a mí me habían hecho un expediente en la universidad y bueno, yo veía que me echaban de la carrera, ¿no? Entonces tenía que ganarme la vida, estaba recién casado y, en fin, tenía que ganarme la vida, y entonces me fui ahí al antiguo periódico Madrid, que luego volaron, que era el que estaba más cerca de mi casa, y ahí hablé con un amigo que trabajaba allí, y yo le dije, pues mira, yo quisiera escribir algo, porque no tengo necesidad. Y él me dijo, bueno, ¿y de qué quieres escribir? Y yo le dije, bueno, yo de lo único que sé es de carreras de caballos. Yo me puedo ir a los entrenamientos por las mañanas, lo que queráis. Y entonces me dijo, no, pero es que si ya tenemos un señor que hace muchos años que lleva esa sección, ¿qué otra cosa? Y yo entonces le dije, bueno, pues hacer reseñas de libros de ensayo. Y entonces por eso entré por ahí. Si llega a estar libre lo de las carreras de caballos, me hubiera dedicado a eso. Ética para Amador es el libro que muchos leímos en bachillerato, ¿no? Y Amador Fernández Savater también dedica su vida al pensamiento, a la escritura, y a menudo escribe desde posiciones antagónicas a las tuyas. Fernando, ¿libertad es lo mejor que uno le puede regalar a un hijo? Bueno, por supuesto, yo me alegro mucho de que mi hijo se haya dedicado a las cosas que a mí me parecen interesantes, o sea, que es la reflexión sobre la sociedad, la reflexión sobre lo que somos y sobre lo que hacemos y sobre lo que nos pasa. Y bueno, luego, naturalmente, lo que no es obligatorio es que llegue a las mismas conclusiones que llego yo, de modo que él tiene su propia vida intelectual. Y a mí me parece estupendo. No es simplemente que la libertad sea una especie de regalo que haga uno al hijo, es que tiene que preparar a los hijos a la medida que uno puede influir en ellos, ¿no? Amador ha tenido también otras influencias en su vida, como es natural, pero en la medida que uno puede influir en un hijo, lo que tiene que enseñarle es a pensar por sí mismo, no a repetir cosas. O sea, pensar no es repetir cosas que has oído, ¿no? Jorge Freire quiere preguntarle, sí, Fernando. Fernando, en esta selección de columnas, que afortunadamente no es un diario del confinamiento y la pandemia no es la protagonista, aunque sí lamentas que con ella se hayan ido las fiestas multitudinarias, las ferias y demás, bueno, la verdad es que me gustaría preguntarte porque fuiste de las primeras personas, si no la primera, que criticó esa retórica redentorista que nos decía que de esta saldríamos mejores, que saldríamos más fuertes, que saldríamos incluso transfigurados en mejores personas, ¿no? Como si por ensalmo nos fuéramos a convertir en otro ser. ¿Qué piensas respecto a eso? ¿No hemos mejorado en ningún sentido? Bueno, claro, las personas son diferentes. Es decir, no se puede hablar de todo el mundo como si todos llevaban el mismo paso y el mismo camino. Ha habido personas que han sufrido mucho, que han pasado por la UCI, que han perdido familiares muy queridos, y otros que afortunadamente, pues sí, hemos perdido algún amigo y hemos perdido gente que queríamos, pero por otra parte no hemos estado, digamos, en esa situación dramática de la UCI, del hospital, etcétera. Y en general la sociedad pues no ha ido todo al mismo paso. Hombre, yo creo que esa idea de que cuando cae una gran desgracia social, eso es para que aprendamos, es un poco redentorista, ¿no? Son ideas religiosas, esto es un castigo divino porque somos demasiado individualistas o demasiado materialistas, no sé qué, y eso es un castigo divino para que elijamos bien nuestro camino. Bueno, yo creo que no, que las pandemias y las epidemias, como otras catástrofes, ocurren pues por razones biológicas, por razones accidentales, pero no, digamos, como por una voluntad pedagógica de una divinidad que quiere enseñarnos cómo vivir mejor, ¿no? Y en ese sentido, pues habrá gente que haya aprendido, por ejemplo, pues la importancia de tener seres queridos cerca, de tener del cuidado que podemos recibir, porque bueno, la importancia de esas personas que a lo mejor nosotros hemos visto muchas veces, gente que nos decía, yo soy enfermero, yo soy enfermera, yo trabajo, y uno decía, bueno, bien, pero no le dabas mayor importancia. Hoy sabemos lo importantes que son esas personas, el enorme favor social que hacen, ¿no? Trabajando en un hospital, cuidando a los demás. Entonces yo creo que
aprender la importancia que tienen esas personas, pues sí es una cosa que las personas reflexivas yo creo que sí habrán sacado esa conclusión y que es importante, digamos, que la sanidad pública y la privada trabajen de consumo para resolver los problemas, que en fin, que no se trate simplemente de que haya una competencia, sino de una colaboración para que todo el mundo, no solamente las personas pudientes, sino todos los ciudadanos puedan tener protección. Yo creo que sí se pueden sacar conclusiones, como se puede sacar conclusiones de un accidente de tráfico, vamos. Y nadie diría que los accidentes de tráfico son una escuela de vida. Pues eso es lo que pensaba, ¿eh? Fernando, estuviste en UPyD, apoyaste a Ciudadanos, la primera formación desapareció del mapa político, a la segunda tampoco le va muy bien, parece amenazada. ¿Por qué, Fernando, el llamado centro político no tiene espacio en nuestro país? ¿O parece que no tiene espacio? No, espacio sí tiene, lo que no tiene es votantes. O sea, a mí me parece, y yo sigo convencido de que la oferta política que significó UPyD es la mejor oferta política que se ha hecho a los ciudadanos en este país desde la transición democrática. Lo que pasa es que, claro, nosotros cuando estábamos en UPyD, pues fuimos los primeros que denunciamos los casos de corrupción, el canal de Isabel II, Rodrigo Rato. O sea, el poco dinero que teníamos, porque nosotros no recibíamos fondos de ninguna parte, inventamos un modesto crowdfunding nosotros para mantenerlos, etcétera. Bueno, nos gastamos el poco dinero que teníamos en hacer esa labor de lucha contra la corrupción y tal. Y cuando llegaron las elecciones, pues resulta que primero tuvimos buenos resultados y tuvimos representantes en el Parlamento y tal, pero después, pues claro, todos los poderes fácticos, digamos, estaban un poco en contra, los de la izquierda por una cosa y los de la derecha por otra cosa, y finalmente la gente se fue a votar a los corruptos y no a los otros. Entonces, no se trata de que no hay un espacio, el espacio está ahí, pero a la gente le gustan los extremos, eso es el problema. Fernando, bueno, en tus columnas que están llenas de fogonazos, que siempre hay hallazgos, alguna frase así resonante, muy recordable, hay una que me gustaría destacar y que dice: las lenguas tienen dos enemigos, el que las prohíbe y el que las impone. Bueno, llevas denunciando desde hace mucho tiempo que el castellano se ve arrinconado en la enseñanza, que en algunas regiones de España también se ve menoscabado en las relaciones con la administración. ¿Cómo crees que podrían convivir en armonía las lenguas cooficiales del Estado? Bueno, yo creo primero que en un país democrático, es decir, parlamentario, la palabra misma lo dice, tener una lengua común de todo el país, una lengua en la cual todos los ciudadanos puedan dirigirse unos a otros, discutir en los problemas políticos, tener una relación con la administración, todo eso es muy importante. Es decir, una lengua común verdaderamente es un requerimiento político, no solamente no es un adorno cultural, es un requerimiento político dentro de una democracia. Y luego, por supuesto, está el respeto regional a otras lenguas en sí mismas, todo lo estimables que se quieran, pero que no son la lengua común. O sea, eso que dicen, todas las lenguas son iguales, no. O sea, en un país democrático hay una lengua común que, por lo tanto, tiene un rango superior, porque es la de todos, y luego está muy respetables cada una de las lenguas autonómicas que se hablan en sus regiones determinadas y que hay gente pues que prefiere educarse en ellas, que prefiere expresarse y relacionarse con sus administradores en ellas, pero eso dentro de la lengua, digamos, obligatoria general de todos. Las otras son lenguas opcionales, digamos, en cada una de las regiones, y que yo creo que esa división. Hay un título de un libro de Salvador, este gran lingüista que hubo, que murió hace relativamente poco. Él titulaba su libro Lengua española y lenguas de España. Y yo creo que esa es una buena explicación. Digamos, hay una lengua española, que es lo que llamamos castellano, y luego hay lenguas de España, es decir, el vasco, el catalán, el gallego, otras lenguas que también se dan en España y también son de España, pero la lengua española para todos es el castellano. Fernando, vamos a viajar al pasado. Diste clases en Zorroaga, en Donosti. Aquello no era fácil ser un ciudadano libre en aquel País Vasco, como no fue fácil formar Basta Ya. Cuando uno, Fernando, ha llevado escolta muchos años y ha visto cómo compañeros y amigos eran asesinados, no sé, ¿le pierde el miedo a la muerte?
Bueno, yo no, por lo menos en mi caso no. Yo siempre, digamos, tengo miedo a la muerte, no a la muerte de un asesino concreto, no tengo miedo a la muerte, o sea, a la muerte que nos va a llegar a todos, ¿no? Eso es a lo que yo tengo miedo. Ahora, no he sido asustadizo en lo concreto. Yo he tenido muchos temores en la vida, sobre todo pues al sufrimiento de las personas que he amado, etcétera, y desgraciadamente, esos temores se han confirmado en mi vida de manera, en fin, casi te diría excesiva, ¿no? Pero en cambio, el miedo al matón, el miedo al asesino, el miedo al que... Pues eso no lo he tenido. Yo, digamos, en eso es bastante echado para adelante. Y no he tenido ese miedo, pero eso no quiere decir que yo no tenga miedo. Tengo otros miedos y, por supuesto, el miedo global a la muerte que tenemos todos los seres humanos. Es verdad que en un momento aquí, en el País Vasco, vivíamos pues con el sobresalto, más que con el miedo, con el sobresalto de saber que había gente que podía estar esperando abajo de casa para ver un tiro. En Zorroaga, cuando eras un joven profesor, conociste a una alumna que cambió el curso de tu vida, Sara, o Pelo Cohete, como la llamabas, y cuando Sara falleció, escribiste un libro hermosísimo titulado La peor parte, donde había frases desgarradoras, Fernando. Por ejemplo, y finalmente el apagón, la muerte de mi mujer, del amor de mi vida, del amor en mi vida, de mi amor a la vida. Aquella relación, Fernando, parecía hacer realidad aquel verso de Benedetti, ¿no? Que fuimos mucho más que dos. ¿Qué te parece que le dediquemos esta canción a Sara? Seguro que la reconoces. A ver, vamos a subirla. Sí, por supuesto que sí. La voilà, la renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas la garce. Porque creo que Bárbara era la cantante favorita de Sara, ¿no, Fernando? Aquí me dejó, digamos, en herencia todos los discos de Bárbara que tenía, sí. La dedicatoria de tu último libro dice: para ti como siempre. ¿Hasta qué punto uno deja alguna vez de echar de menos su abrazo, Fernando? No, de echar de menos nunca. Eso estoy seguro de que nunca. O sea, uno se acostumbra a la tristeza, pero no la supera, ¿no? Para mí, en fin, esa pérdida es una pérdida que, como bien has dicho antes, marca mi vida un antes y un después. No quiere decir que yo no haya seguido viviendo y que incluso que ahora tengo también otros amores y otras, en fin, sigo viviendo, pero evidentemente esa ausencia está siempre presente. Yo te puedo decir que no hay día que pase, casi te diría que no hay horas que pasen en que no me acuerde de Sara en algún momento, y casi siempre se me saltan las lágrimas al pensar en ella. Y queríamos acabar con esta pregunta, Fernanda. Has dedicado tu vida a pensar, pero sostienes que en tu vida ha sido más importante el sentimiento que el pensamiento. Y digo yo, ¿cómo se piensa, cómo se razona sin caer en el sentimentalismo? Bueno, en fin, el sentimentalismo es una expresión dulzona, cursi, de los sentimientos. Una cosa es tener sentimientos y otra cosa es ser sentimental, ¿no? Yo lo digo, y siendo yo muy sentimental también en el peor sentido de la palabra. Yo soy muy sentimental hoy en el peor sentido de la palabra. Pero los sentimientos no implican sentimentalismo. El sentimiento es saber que la vida no todo es cálculo, no todo es razón, no todo es lógica, sino que hay unos movimientos que son lo que nos hace amar la vida. Nadie ama la vida por las matemáticas. La gente amamos la vida por la presencia de los otros, por la ternura, por los hijos, por una serie de cosas que no se expresan simplemente en un cálculo, en un algoritmo, ¿no? Entonces, yo eso es lo que constato. He utilizado la razón y he manejado la razón, pero no me considero un ser, ni mucho menos, sobre todo racional. O sea, me he movido mucho más en la vida por sentimientos, por pasiones, por cólera también, porque soy bastante colérico, y entonces me he movido a veces por cólera, pero no, eso no quita que también haya sido racional en ocasiones, pero yo no diría en absoluto que lo fundamental de mi vida haya sido la razón. Yo creo que la pasión, las pasiones y las ilusiones también han sido lo más importante. Pues Fernando Savater, ha sido un placer esta charla contigo. Fernando Savater, filósofo y maestro o maestro antes que filósofo. Muchísimas gracias. Maestro, oye, esto en el sentido de maestro de niños, no maestro. Eso es, maestro. Educador, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber pasado por Tarde lo que tarde, y te esperamos, Fernando, cuando quieras en persona. Si quieres, cuando pase esta pandemia, te esperamos en el estudio de Radio Nacional, en el 101 de la Casa de la Radio.
Me parece muy bien, encantado. Un abrazo muy grande, Fernando Un abrazo. Savater, y gracias también a ti, Jorge Freire. Un placer. Continuamos en Tarde lo que Tarde.